Como se les informó, el señor presidente, el señor ministro de la presidencia, la señora viceministra, el señor viceministro de la presidencia sostuvieron una reunión con el señor diputado del Frente Amplio, el diputado José María Villalta. Escucharemos la declaración del señor ministro de la presidencia, don Rodolfo Pisa, y de seguido el señor diputado José María Villalta. Bueno, muchas gracias nuevamente. Hemos tenido una reunión intensa sobre muy diversos temas. Hemos escuchado algunas preocupaciones manifestadas por el diputado José María Villalta en representación de su partido Frente Amplio. Temas que algunos de ellos están en un acuerdo ya suscrito de discutir y avanzar la discusión en el tema de la reforma constitucional del agua, en el tema de los proyectos de inspección laboral. Ahí la voluntad es discutir y avanzar en esos temas. Por supuesto, con el derecho de enmienda y de mociones que el propio gobierno y las fracciones legislativas consideren pertinentes en cada uno de esos proyectos, pero sí hay la voluntad de mejorar esos temas fundamentales. También la preocupación que ha manifestado el gobierno y que hay disposición sobre los temas de acceso al agua potable para las poblaciones en el país. Hemos también discutido y revisado los temas del proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas. La voluntad es, por supuesto, avanzar en la discusión, dar espacio a las propuestas de cada una de las fracciones y también la del Frente Amplio, pero garantizar que al final el proyecto pueda ser votado y que tenga suficiente capacidad para ayudar a paliar los temas de déficit fiscal. Hay, por supuesto, un compromiso que, como hemos señalado antes, de austeridad que será presentado por la ministra de Hacienda en su momento, que no busca más que garantizar esa austeridad sin afectar derechos adquiridos y ni significa de ningún modo la voluntad ni la posibilidad de destituir, de despidos por sí mismo de funcionarios públicos. El diálogo ha sido intenso y muy fructífero. Ya habíamos tenido ocasión de conversar en la semana anterior, pero seguiremos en este proceso de diálogo para lograr las metas del país, unas que impulsa el Poder Ejecutivo y otras que impulsan cada una de las fracciones legislativas. Gracias, señor ministro de la Presidencia. El señor diputado don José María Villalta. Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, el día de hoy hemos tenido una reunión, yo diría también intensa, muy productiva, con el señor presidente Carlos Alvarado, con el señor ministro de la Presidencia, don Rodolfo Pisa, sus viceministros, y hemos abordado diversos temas de interés de la agenda legislativa. Efectivamente, hablamos de proyectos que son prioritarios para la fracción del Frente Amplio, como la reforma constitucional para proteger el agua como un bien público y un derecho humano, un proyecto que está dictaminado desde la legislatura tras anterior y que tuvo el apoyo de prácticamente todas las fracciones y que podría discutirse y aprobarse con voluntad política en esta legislatura. Hablamos de otros proyectos que tienen que ver con el agua, por ejemplo, el proyecto para garantizar abastecimiento de agua potable a comunidades, que está muy avanzado y que tiene un texto que podría aprobarse y que establece un equilibrio entre la protección del patrimonio natural del Estado y el derecho humano de abastecimiento al agua. Conversamos sobre la inspección laboral y sobre cómo mejorar la protección de los derechos laborales en este país. Hemos mejorado la legislación, pero todavía hay derechos que no se respetan, que no se cumplen. Hablamos sobre las tareas que tiene cada quien, medidas que tiene el Poder Ejecutivo,
que hacer para mejorar el funcionamiento del Ministerio de Trabajo, pero también sobre la oportunidad que representaría aprobar la Ley de Fortalecimiento de la Inspección Laboral, el expediente 19.130, que está en los primeros lugares de la agenda legislativa. Veo que hay una apertura a promover la discusión de estos proyectos y eso es un avance importante. Y también hablamos sobre la reforma fiscal. El señor presidente y el señor ministro plantearon su preocupación por la urgencia fiscal del gobierno y pidieron que no se hiciera un bloqueo irracional de este proyecto y en eso coincidimos que la discusión debe ser intensa, debe ser profunda, pero que debe ir dirigida a mejorar el proyecto. Al menos en el caso del Frente Amplio creemos que es necesaria una reforma fiscal. Y le planteamos al presidente los temas que nos preocupan, las normas regresivas que afectan a los que menos tienen, el impuesto a la canasta básica, los medicamentos, la educación, la salud, la necesidad de revisar estos temas. Le planteamos la preocupación de que vemos muy débil la reforma en materia del impuesto sobre la renta, la necesidad de introducir reformas que garanticen que los más ricos paguen de acuerdo a su riqueza, de introducir medidas para combatir la evasión y la elusión fiscal y la corrupción en el fraude fiscal. Le planteamos al señor presidente nuestra preocupación por una exoneración que metieron en el último texto sustitutivo del plan fiscal, una exoneración del impuesto sobre ganancias de capital obtenidas por activos transadas en puestos de bolsa. Una exoneración que en nuestro criterio, si hablamos de justicia tributaria y se le está poniendo impuestos a la canasta básica, no se justifica. Le pedimos al gobierno que revisara ese tema, cómo había llegado esa exoneración ahí, quién se beneficia con eso, y como una señal del talante que tendremos en esta discusión, planteando propuestas bien fundamentadas, serias para mejorar el proyecto, y buscando una mayor justicia tributaria. Tenemos coincidencia en que este tema va a ser prioridad en los próximos meses de la agenda legislativa y va a haber que abordarlo de lleno, pero también le pedimos señales claras al gobierno, tanto lo que ya ha mencionado de combatir el gasto superfluo, de combatir la corrupción, pero también señales claras de que se va a buscar hacer una reforma más justa, más progresiva, donde realmente, como dijo el señor presidente en su discurso del 8 de mayo, y realmente se recuerde la impronta de don Alfredo González Flores y los más ricos paguen de acuerdo a esa riqueza, ¿no? Realmente no se cargue los impuestos sobre los hombros de los que siempre terminan pagando y no tienen los medios para defenderse. Muchas gracias, señor diputado. Vamos a atender las consultas de los medios de comunicación. Iniciamos con Luis Ramírez de ameliarueda.com, por favor. Buenas tardes, diputado y ministro. Don José María, igual la tónica con los demás partidos políticos, usted ha definido algún plazo razonable para que se dé la discusión completa de este proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y tal vez si pudiese ampliar, me interesa ya que tocó el tema de las exoneraciones, si hay algunos planteamientos en esta línea que usted considera que pues, no son adecuados en este contexto que se estén tomando en cuenta, además del que usted menciona. Y con el tema de el agua, había una discusión la legislatura pasada con respecto a la posición del Frente Amplio al recurso que al final la Sala Constitucional pues invalidó y se mantiene ahorita estancado. ¿Cómo van a compenetrar lo que se establece en este proyecto que lo está impulsando la administración anterior y el planteamiento del Frente Amplio en esa misma línea? Vamos una por una. Vamos. Si alguien tiene alguna otra consulta por los tiempos del diputado, Jacqueline, si gusta la planteamos de una vez para Tal avanzar. vez, José María, diputado, si usted podría aclarar, la anterior bancada tuvo una postura muy fuerte en contra del proyecto, esencialmente también condicionándolo de regla fiscal, ¿verdad? Yo no sé si los límites al presupuesto es algo que usted también conversó, si usted en qué línea cree que debería ir ese proyecto y si condiciona también su apoyo a la reforma fiscal a este tema. Okay.
¿Alguna otra? ¿No? ¿Están? ¿Alguna otra consulta? Sigo. Para avanzar, colegas, sobre los temas a tratar en la reunión, ¿verdad? Don Gracias. Rodolfo, muy buenas tardes. Yo sé que tal vez la pregunta ya se la hicieron. Solo les queda reunirse con el Partido Republicano. ¿Qué se busca con estas negociaciones? ¿Podrían ceder ustedes un poco en el tema del proyecto fiscal, tomando en cuenta que la mayoría de fracciones están en contra, al menos en el punto de la canasta básica? Gracias. Si quiere, contesto primero o contesta primero don José María. Señor ministro, por favor, y así vamos avanzando. Bueno, el proceso termina el lunes con la fracción del Partido Acción Ciudadana. Digamos que, de manera que ahora tenemos una reunión con los diputados del Partido Republicano y el lunes con el PIN también está el lunes. Nos quedan dos partidos que tenemos que conversar el próximo lunes. Digamos, en esta primera ronda, a partir de ahí tenemos que ver el tema ya de la viabilidad jurídica, de ajustar el 208 bis para garantizar el derecho a enmienda, los plazos más prontos posibles para poder permitir la discusión de las enmiendas y, por supuesto, pero también permitir al final que pueda ser votado. Hemos escuchado las preocupaciones de las distintas fracciones sobre algunos temas. Hay algunos temas comunes. El tema de la canasta básica efectivamente ha sido planteado por prácticamente todas las mociones. Nosotros, como gobierno, hay la mejor disposición de encontrar un acuerdo a ese propósito y de avanzar. Ahí lo que se busca más que la carga es la trazabilidad. Entonces, el monto no es tan significativo para efectos de recaudación, pero sí tiene un efecto, obviamente, para garantizar que se pueda trazar, digamos, las distintas transacciones y que pueda garantizarse, digamos, los objetivos del proyecto, que no es solo el tema específico de recaudación. Pero hay una magnífica voluntad del gobierno de avanzar en eso, de entender las preocupaciones que se han manifestado sobre el tema de canasta básica, sobre el tema de medicamentos, sobre el tema de salud y de educación. Y yo creo que en las próximas semanas, con ocasión de la discusión legislativa, podamos encontrar acuerdos a ese propósito. Señor diputado. Sí, gracias por las preguntas. En relación con el tema del agua, le hemos planteado al gobierno y a otras fracciones que para poder retomar la discusión de la ley del recurso hídrico que se cayó en la sala cuarta por errores de trámite parlamentario en la legislatura anterior, un buen punto de partida es ponernos de acuerdo sobre la reforma constitucional, que es mucho más puntual, mucho más concreta, establece principios básicos como el reconocimiento del derecho humano, el agua como un bien demanial, la necesidad de garantizar el abastecimiento a las comunidades como una prioridad en el uso del agua. Nos parece que si logramos ponernos de acuerdo sobre esta reforma, que es un marco general, se va a facilitar muchísimo retomar la discusión sobre la ley, porque ya estando esos principios mucho más consolidados, mucho más claros, muchas de las preocupaciones que hay sobre el texto de la ley podrían superarse. Va a tomar más tiempo, sin duda, reactivar la discusión sobre la ley del recurso hídrico. Necesitamos alcanzar un consenso social que se perdió en el camino y nos parece que como prioridad en el corto plazo puede ser la reforma constitucional una meta que facilitaría abordar esa discusión que va a tomar más tiempo. En relación con los temas fiscales y el tema del plazo, usted me preguntaba también sobre el plazo del proyecto. El gobierno plantea que su expectativa es que de aquí a julio se pueda estar votando en primer debate el proyecto de ley de la reforma fiscal. Hay una vía rápida que garantiza su votación. Nos parece un plazo bastante ambicioso. Entendemos y comprendemos la urgencia de esta reforma fiscal. El Frente Amplio no es enemigo
de aprobar una reforma que fortalezca las finanzas del Estado para mejorar la prestación de los servicios públicos, pero sí creemos que hace falta discusión a este proyecto, que es necesario hacerle cambios a esa reforma para que sea una reforma más justa y más viable. Entonces, estamos de acuerdo en que este tema sea prioridad en la discusión de los próximos meses. Habrá que verse si se podrá cumplir con el plazo que plantea el Poder Ejecutivo, pero de entrada le planteamos al señor presidente que la voluntad de nuestra fracción no es bloquear el trámite de la reforma, sino proponer cambios para lograr una mejora real en esta reforma, que sea una reforma más justa. Nos preocupa también, por supuesto, el tema de la canasta básica y temas que van a golpear los bolsillos de los costarricenses. Ese me lleva a su otra pregunta sobre el tema de las exoneraciones. Vemos que la reforma es desigual, ¿no? Mientras que se elimina la exoneración para la canasta básica o para servicios esenciales o muy sensibles como la salud, la educación, en materia del impuesto de ventas, señalamos que en el último texto que mandó el gobierno metieron una exoneración para las ganancias de capital obtenidas en puestos de bolsa. Y quienes obtienen ganancias de capital en la bolsa de valores no llegan ni al 1% de la población. Es menos del 1% más rico de este país. Entonces, ¿con qué lógica se va a justificar ponerle más impuestos, por ejemplo, a la canasta básica o a ciertos servicios sensibles, si al mismo tiempo se está proponiendo exonerar las ganancias en los puestos de la bolsa de valores? Bueno, le pedimos al gobierno que revise estas cosas, que revise cómo una cosa así se metió en un texto donde no venía, quién se beneficia con esto, y que tome medidas para garantizar que la reforma tributaria sea más equitativa y más justa. Obviamente, si quieren hablar de más impuestos, tienen que empezar por hacer el sacrificio los sectores más adinerados. ¿Cómo le van a pedir a los de abajo, a los que menos tienen, que sean los que soporten el mayor sacrificio? Bueno, ese es para el Frente Amplio el tema prioritario de la discusión. Nuestras mociones, que serán propuestas fundamentadas, girarán en torno a estos temas. La justicia tributaria, cómo hacer la reforma más justa, más equitativa, que no golpee siempre a los mismos, cómo combatir la elusión, la evasión, cómo mejorar esta legislación, también en renta. Y hablamos claramente con don Carlos y con don Rodolfo en la necesidad de hacer todos los esfuerzos para lograr que esos cambios se den en el proyecto. Sabemos que es difícil, sabemos que hay grupos que tienen un gran poder de influencia. Paradójicamente, los más pobres, los que pueden ser más afectados, son los que menos poder de influencia tienen, y más bien son otros grupos los que tienen más capacidad de lobby y de presión. Entonces el gobierno tiene también que ser firme y buscar siempre un equilibrio que defienda la justicia tributaria. Por lo menos esa es la visión del Frente Amplio. En cuanto al otro tema que preguntaba Jacqueline sobre el presupuesto y la regla fiscal, no hablamos hoy mucho sobre el tema de la regla fiscal, pero la posición del Frente Amplio es la misma. Nosotros no creemos que los proyectos de regla fiscal que están en la Asamblea Legislativa vayan a servir para resolver esta crisis tributaria, y creemos que más bien pueden ser inviables y contraproducentes al ponerle una camisa de fuerza demasiado restrictiva al Estado, afectando la operación de servicios públicos esenciales. El gobierno tiene una tarea, que es contener efectivamente el crecimiento del gasto, y sobre todo el gasto superfluo, el gasto prescindible, el gasto que no es indispensable. Y esa tarea la va a tener que hacer el gobierno con o sin regla fiscal, y en eso estamos de acuerdo. Pero por lo menos de parte del Frente Amplio, nosotros no apoyamos los proyectos de regla fiscal. Es una discrepancia que tenemos con don Rodolfo y en general con el gobierno, ni creemos que sean las reformas que nos van a ayudar a superar la actual crisis fiscal, aunque sí estamos de acuerdo con un plan de contención del gasto, teniendo claro que no se deben afectar los servicios esenciales, la inversión pública social que beneficia a los sectores más vulnerables de la población, ¿no? Que se tiene que contener el gasto en las áreas donde se puede prescindir de ese gasto. Diputados, que
Ya tenemos que ir finalizando porque están No otros. sé, creo que esas Si eran no, todas, podemos ¿verdad? abordarlo Muchas de gracias. manera Si bilateral. a mí me dan cuerda, no termino de hablar, ¿verdad? No, destacar obviamente que sí, en el tema de la regla fiscal es esencial, es una garantía de que también el gobierno va a tener medidas de austeridad que no dependen de un momento determinado, sino que a lo largo del tiempo, que no afecta sustancialmente ningún servicio esencial y mucho menos significa recorte de gasto ni de plazas en el sector público. Es un tema que, pues, obviamente, si no, sería como muy extraño que la mayoría de los países de Europa tengan esas reglas y sean al mismo tiempo países mucho más equitativos y mucho más desarrollados socialmente. Pero por supuesto que esas diferencias son muy puntuales y hay una meta común que compartimos de mejorar el funcionamiento del Estado, las acciones públicas. Hay muchas cosas en que coincidimos. En el acuerdo firmado hay más de 100 puntos de acuerdo concretos, de manera que por 1, 2 o 3 o 5 temas en que haya discrepancia no debe dejarse de avanzar en los temas en que hay acuerdo y hay consenso. Muchas gracias, muy buenas tardes. La aspiración es que sea lo antes posible, lo antes que se pueda en el contexto legislativo. Por supuesto que el tiempo apremia, el país no tiene tanto tiempo, se ha venido postergando la decisión sobre el tema de este proyecto. Es importante garantizar el derecho a enmienda, pero no al punto de que se impida una votación o no al punto de que al final los ingresos y la voluntad de equilibrio del gobierno y de mayor justicia tributaria se vea afectada por esa dilación. Muchas gracias.